Buenos días. A ver, en la presente, continuando con la exposición, podemos visualizar, sí, nos toca hablar sobre el objetivo de estudio. Dentro del objetivo de estudio, no, la idea es determinar el nivel de gasto de los materiales, ¿no?, que se utilizan en la cosmetología, ¿sí? Entonces, se ha definido el muestreo, ¿sí?, de acuerdo a la técnica estadística, con una muestra de 30 encuestados, ¿sí? La población en general es todos los estudiantes del instituto, ¿no? Y acá está la tabla de la recolección de datos de los 30 encuestados, ¿sí? Donde tenemos los datos principales que queremos analizar, ¿no? Por un lado tenemos el lugar donde prefieren hacer las compras y el gasto semanal, que es prácticamente el objeto del presente estudio. En la organización de los datos, ¿no?, se ha tenido que realizar una tabla de distribución de frecuencias con esta información recolectada. Como podemos ver en la tabla a la izquierda, ¿sí?, podemos ver la muestra, así como la tabla de frecuencias ya mencionada. Para hallar esta tabla de frecuencias hemos tenido que encontrar los valores estadísticos, como el mayor valor, el menor valor, ¿no? Estamos hablando de los costos, ¿sí?, que estarían dispuestos, lo que están pagando cada uno de estos encuestados. Entonces, hallamos el mayor valor, ¿sí?, de estos valores, ¿no?, de estos datos, el menor valor. Con ello hallamos el rango. El rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. Luego es importante encontrar el número de intervalos con los que se va a construir esta tabla de frecuencias, así como la amplitud. La amplitud viene a ser la diferencia, lo que va a ser el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Como podemos ver en la tabla de frecuencias, ¿no?, tenemos la primera columna es el límite inferior y luego el límite superior, ¿sí? Son, de acuerdo a nuestras fórmulas halladas, son 6 intervalos. Podemos contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ¿sí? Y la amplitud, como les decía, era la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, el límite inferior es 50, el límite superior para este intervalo es 76.7. La diferencia son justamente la amplitud. Luego, lo importante de acá es encontrar la frecuencia. La frecuencia viene a ser la cantidad ¿no?, el resultado, ¿no?, que encontramos entre cada intervalo. Nuevamente, cada fila es un intervalo. Entonces, en el primer intervalo tiene un mínimo de 50 y un máximo de 76. ¿Cuántos de los encuestados se encuentran en este rango? Según la tabla, hemos encontrado que hay tres encuestados que se ubican en este rango. En el segundo rango, ¿no?, donde los costos son de 76.7 a 103, hay solamente 4 encuestados. Bueno, y así hasta el último intervalo, que es de 183 a 210, hay 5 encuestados. Como podemos ver, la suma de todos estos encuestados son 30, que es nuestra muestra total, ¿no? ¿Qué podemos determinar de ello? Podemos determinar que el 43%, ¿no?, en la penúltima columna, que el 43%, ¿no?, que es la mayoría, dicho sea de paso, ¿no?, realiza realiza las compras por un valor en este intervalo de 50 a 76 soles. Recordemos que estos eran los gastos a la semana, ¿no?, los gastos tomados en la muestra. Entonces, la mayoría hace este gasto. Eso es lo que podemos encontrar en esta presentación, el cual lo podemos ver en esta gráfica que se llama histograma de las frecuencias, ¿no? Y representativamente en este gráfico de barras podemos ver que el primer intervalo es aquel que representa con mayor valor, ¿sí?, seguido del último intervalo, ¿no? Bueno, tienen una distancia. Y luego también de esta recolección de datos, podemos visualizar que el centro de Lima es el lugar, por decirlo, preferido para poder hacer las compras, ¿no?, de estos materiales. Dentro de las medidas de tendencia central, uno es la media aritmética. La media aritmética, pues, es la sumatoria de todos los valores dividido entre la cantidad de los valores, ¿no? Y los valores recolectados son los costos semanales, como hemos dicho, y según esta información recolectada, tenemos que la media sería 109 soles, ¿no? O sea, es el promedio de gasto
que se está utilizando, que se está realizando. Luego tenemos la mediana, ¿sí?